Bueno, en este video vamos a explicar, o vamos a contar, mejor dicho, algunas de las principales ideas de estas dos autoras, Susana Wolman y Adriana Casamayor, que nos van a plantear la psicogénesis de la escritura, mecanismos explicativos. Bueno, en primer lugar, decir que estas autoras retoman a Emilia Ferreiro, ¿sí? Y por ende nos cuentan que la teoría pelletiana vendría a ser el marco de las investigaciones de Emilia Ferreiro, justamente, ¿no? Bien. Algo importante que ya nos está diciendo Emilia desde el mismo epílogo es lo siguiente. Más allá de la teoría, ¿no?, de la deuda que ella siente con la teoría de Jean Piaget, una deuda hacia su metodología. Dice, sin la cual hubiera sido muy difícil escuchar la voz de los niños acerca de la escritura. Una deuda hacia su rigor metodológico que obliga al psicólogo genético a explicar de qué manera un bebé anda en bicicleta. O sea, usando un poco, ¿no?, esta especie de metáfora, cómo a través del diálogo con los niños podemos reconstruir cómo es su proceso, ¿no?, de aprendizaje. Bien. Emilia y Anna Teberotsky comienzan sus investigaciones sobre los procesos y formas mediante los cuales los niños llegan a aprender a leer y escribir, ¿sí? Y lo hacen dentro de este marco de la teoría de Jean Piaget. No es que antes nadie se haya preguntado, ¿no?, acerca de este objeto de conocimiento, pero sí, lo que sí es cierto es que muchas veces no lo han hecho de la misma forma, digamos, ¿no? No vamos a entrar en detalles acerca de eso, pero sí vamos a tomar en cuenta cuál es la novedad, ¿no?, que introducen estas autoras, principalmente Emilia Ferreiro. Bien. Bueno, decimos que ellas introducen lo esencial de la teoría, ¿sí? Piensan que justamente la adquisición de conocimientos está basada en la actividad del sujeto en interacción con el objeto, ¿sí?, de conocimiento. O sea, el sujeto entra en interacción con el objeto de conocimiento, ¿sí? Bien. Introduces un método científico, ¿sí?, que es el método de la exploración de las nociones infantiles, clínico crítico, el método clínico crítico, ¿sí? Es un método donde el experimentador tiene un diálogo con el niño y va planteándole diferentes preguntas. Y a través de esas preguntas intenta verificar en qué momento, ¿sí?, está el niño, en qué hipótesis está el niño acerca de ese objeto de conocimiento. Bien. Sigamos. Las autoras, en especial Emilia Ferreiro, han escrito en reiteradas ocasiones cómo juega este ser piagetiano a la hora de investigar las ideas infantiles, ¿sí? Bien. Lo que ellas rescatan, ¿no?, por eso dice lo que está aquí en juego, es la concepción misma que tiene Jean Piaget, ¿sí? La concepción de Jean Piaget como una teoría general de los procesos de adquisición del conocimiento. Por eso, lo que plantean tanto Emilia Ferreiro como Teberotsky es el hecho de que la teoría de Jean Piaget nos puede servir para poder entender, para poder comprender de qué manera podemos conocer, ¿sí? Nos permite comprender de una manera nueva cualquier proceso de adquisición del conocimiento, nos dicen las autoras. Bien. Sigamos avanzando. Por eso decimos, digamos, que lo que hace también Ferreiro, como algo muy importante, es trascender la teoría de Jean Piaget, que por ahí generalmente, ¿no?, hemos enfocado en torno a la problemática de los objetos físicos y lógico-matemáticos, y empezar a construirla o dar cuenta de la construcción de otros tipos de objetos de conocimiento. Muy bien. Por ejemplo, tomamos el caso del acceso a la lectura y la escritura. Bien.
este es el objeto de conocimiento que vamos a tomar junto con esta autora. Perfecto. Bueno, lo que nos plantean las autoras, ¿sí?, acerca de esta teoría, digamos, dice, en vez de pensar que las operaciones deben estar ya constituidas para poder aplicarse a nuevos contenidos, partimos de otra idea, que la estructuración de lo real es la fuente de operaciones. ¿Sí? Esto está aquí. Bien. La estructuración de lo real es la fuente de las operaciones. ¿Qué significa esto? A medida que vamos digamos, construyendo, ¿no?, nuestro universo simbólico y vamos adquiriendo nuevas herramientas para operar, ¿no?, en el mundo de lo simbólico, ¿sí? Recordemos que el ser humano, ¿no?, es también para otros filósofos como Ernst Cassirer, un homo symbolicus, o sea que operamos dentro de una trama de significados socialmente compartidos. A medida que los vamos adquiriendo, ¿sí?, vamos pudiendo tener nuevas herramientas y así también, digamos, avanzar en nuestros conocimientos, ¿no?, acerca del mundo, ¿sí?, del mundo en general y también del pensamiento en particular. En segundo lugar, dice, debemos comprender cómo lee y escribe el niño antes de saber leer y escribir en el sentido escolar del término, ¿sí? Esto es importante también. Es muy importante, ¿sí? Porque poco a poco vamos adquiriendo, ¿sí?, este objeto de conocimiento. Por eso decimos que tenemos como sucesivas aproximaciones a este objeto de conocimiento. Operamos con ese objeto de conocimiento, ¿sí? En tercer lugar, dice, era preciso imaginar que lo escrito no se reduce a un conjunto de asociaciones y coordinaciones entre sonidos y letras, que lo escrito podría ser un objeto conceptual desde el punto de vista del niño en desarrollo. ¿Mm? Bien, lo escrito entonces como un objeto conceptual, ¿sí? Bueno, ¿esto qué significa? Bueno, es justamente un poco desarmar esta idea de pensar que aprender a leer y a escribir es equivalente a un entrenamiento, ¿no?, en habilidades casi mecánicas, diríamos, ¿no? Bueno, Emilia Ferrer está planteando algo radicalmente distinto. Nos está diciendo que lo que hacen los niños en realidad es hipotetizar acerca de qué, ¿no?, está en esas marcas, en esas palabras luego, en esos textos, ¿no?, que es en esos entramados. Bien, sigamos. La escritura como objeto de conocimiento. Bien, a este punto entonces ya, digamos, tenemos la idea, ¿no?, de Emilia Ferreiro, de que la escritura es un objeto de conocimiento y debemos leerla de esa manera, ¿no? Debemos pensarla de esa manera, ¿sí? Antes se la consideraba como una especie de técnica, dice, ¿no?, en los 70. Una vez adquirida esa técnica, favorecía el desarrollo intelectual, pero durante su adquisición el pensamiento no tenía lugar alguno, parecía, ¿no? Todo cambió cuando logramos concebir a la escritura como un objeto conceptual, ¿sí? Cuando decimos esto de objeto conceptual, nos referimos justamente a un objeto de conocimiento con el que interactúa el sujeto, ¿sí?, el sujeto que está aprendiendo. Bien, decimos que desde los orígenes de su existencia, el hombre ha producido marcas y esas marcas se organizaron en un sistema relacionado, ¿sí?, que conformaron lo que se llaman lenguas, el sistema de la lengua, ¿sí? Los niños en desarrollo también son productores de marcas, pero a diferencia de la historia de la escritura, ellos tienen que producir marcas que ya fueron inventadas por otros. Entonces, de alguna manera, lo que filogenéticamente, ¿sí?, se fue dando a lo largo de la historia, ¿sí?, con
con el desarrollo, bueno, de civilizaciones en todo el mundo conocido, el mundo humano, ¿no? Donde se generaron diferentes sistemas de escritura. Podemos pensar en la Mesopotamia, eh, podemos pensar en la cultura egipcia, podemos pensar en la cultura china, podemos pensar en muchas culturas originarias, ¿no? Como los mayas o incluso como los incas, ¿sí? Con un sistema bastante particular, ¿no? De escritura que era a través de nudos. Podemos pensar que esas marcas justamente, ¿sí? Fueron desarrollándose a lo largo del tiempo y fueron desarrollando diferentes lenguas, ¿no? Pero el niño también va desarrollando, va produciendo, ¿no? Esas marcas y las va construyendo esa historia de la escritura, pero como dice acá la autora, la diferencia es que nosotros, digamos, desde que nacemos y aún antes de nacer, estamos atravesados por esa cultura, ¿sí? Que sostienen nuestros adultos cuidadores cuando somos niños. Entonces, digamos, estamos inmersos en una cultura que vamos a ir adquiriendo poco a poco, ¿no? A medida que vayamos desarrollándonos y también a medida que vayamos interactuando con el objeto de conocimiento, ¿sí? Bien. Y acá, bueno, una frase muy, muy bonita de Ferreiro que, fíjense, también la retoma, por ejemplo, en la entrevista de Nova Scola. Esas marcas son opacas hasta que un intérprete muestra al niño que ellas tienen poderes especiales. Con solo mirarlas se produce el lenguaje. Saber que esas marcas permiten provocar lenguaje es una cosa. Comprender de qué manera lo hacen es otra muy diferente. Para lograr esa comprensión analítica de las marcas escritas y la lengua oral, hace falta esa actividad estructurante del sujeto que Piaget describió en otros dominios del conocimiento, ¿no? Bien, esto es muy importante porque, primero, de alguna manera, Ferreiro nos lleva, ¿no? Nos retrotrae, si se quiere, ¿no? Como en un viaje en el tiempo, pero en nuestro propio tiempo, en nuestra propia historia, como sujetos hablantes de una lengua y sujetos escribientes de una lengua y lectores, ¿no? De una lengua. Cuando nosotros nos aproximamos, ¿sí? Las primeras aproximaciones que tenemos a la lengua escrita son un poco esto, ¿no? Esa fascinación por unas marcas que de repente dicen otra cosa, ¿no? De repente dicen algo, algo que alguien puede recuperar una y otra vez, ¿no? Como cuando planteamos la lectura, por ejemplo, de los cuentos, ¿no? Los famosos cuentos infantiles, que son tan buenos para fomentar también, ¿no? Para fomentar la lectura, pero en el sentido también de que les damos a los chicos las posibilidades de interactuar con el objeto de conocimiento, aún sin saber leer, ¿no? Aún sin entender mucho de qué tratan todas esas palabras y por qué esa entonación diferente, ¿no? Y demás. Pero bueno, estas son las aproximaciones de las que hablamos y por eso decimos que tenemos que trascender el sentido escolar de lo que es leer y escribir, ¿sí? O sea, desde mucho antes de empezar a alfabetizarnos, tuvimos hipótesis acerca de lo escrito y, bueno, de la lengua, ¿no? Leída también. Bien, por eso decimos que es esencial recibir información específica, ¿no? Y hace falta una prolongada interacción con el objeto a ser conocido. Un objeto que se presenta a través de muchos objetos, periódicos, libros, calendarios, documentos de identidad, diccionarios, anuncios, envases de alimentos, medicinas, carteles, indicaciones, propaganda. Y hoy, bueno, con internet, estos canales, ¿no? de contacto con este objeto de conocimiento se amplió muchísimo más. Bien, perfecto. La escritura es para los niños un objeto de conocimiento, ¿sí? Aún antes de ser alumnos, a los que se les enseña a leer y escribir, empiezan un arduo trabajo intelectual para interpretar
las escrituras, que empiezan a ser significativas para ellos. ¿Sí? Bien. Veamos un poco esta interacción que tanto mencionamos, ¿no? Del sujeto con el objeto, en este caso el objeto a aprender, que es la lectoescritura. ¿Sí? El sujeto busca regularidades, semejanzas y diferencias, compara. Esta búsqueda está al servicio de la interpretación, porque el conocimiento nunca es copia del objeto. Para incorporar el objeto, el sujeto lo transforma. ¿Sí? Esto es también muy valioso. El sujeto lo transforma, lo interpreta de acuerdo a sus instrumentos intelectuales. ¿Sí? Así, en su afán de interpretar el sistema, el niño construye hipótesis. Las pone a prueba, las reformula en caso de que resulten insuficientes para interpretar lo que se le presente o entren en contradicción con otras que él mismo haya producido. Bien. Acá estamos viendo un poco también, metiéndonos en lo que es el proceso mismo, ¿sí? En esta interacción del objeto, del sujeto que aprende y el objeto de conocimiento. ¿Sí? Bien. Vemos algunas de las acciones que hacen los niños y niñas con este objeto de conocimiento. ¿Sí? Bien. Es pertinente aclarar que la psicogénesis de la escritura implica una evolución conceptual, ya que esas marcas a las que se denomina escritura dan lugar a esfuerzos consistentes para comprenderlas. ¿Sí? Bien. Podemos decir, digamos, que hay ciertos también modelos de organización estables, las hipótesis, ¿no? Bien. Sabemos que cada uno de estos niveles está caracterizado por formas de conceptualización que actúan de la misma manera que cualquier esquema asimilador, absorbiendo la información dada, dejando de lado parte de la información disponible, pero que todavía no es asimilable, e introduciendo un elemento interpretativo propio. ¿Sí? Bien. Bueno, importante esto para ir entendiendo a qué nos referimos cuando hablamos de construcciones conceptuales que también, digamos, se identifican en ciertos modelos o hipótesis, ¿no? Bien. La larga tradición escolar que propone la adquisición del sistema de escritura basada en el correcto trazado de las letras, ¿no? la caligrafía, y su correspondiente sonoro, dificulta pensarlo como un objeto conceptual. De esta manera no se pueden descubrir los problemas cognitivos que los niños enfrentan y frente a los cuales se elaboran teorías, nos dice Emilia. ¿Sí? Una clara crítica, ¿no? También a la educación escolar, ¿sí? De la lectura y la escritura, o que tradicionalmente no se daba de esta manera, ¿no? En esta cuestión de la repetición, en esta cuestión de hacer mucho hincapié en la caligrafía más que, o en el trazado, ¿no? De las letras, o en esta cuestión de también, ¿no? de la sonorización, ¿no? Buscar el equivalente sonoro. Lo que nos dice o advierte Ferreiro en este sentido es que al fragmentarlo así, muchas veces se dificulta pensarlo como un objeto conceptual, ¿sí? Pensarlo como problemas que los niños intentan, digamos, descifrar de alguna manera, ¿no? Para evaluar las habilidades del niño en relación a la escritura, habitualmente se le pide que escriba las palabras que se le han enseñado previamente. Por el contrario, para tener un acceso a sus teorías sobre la escritura, le pedimos que invente una representación para palabras que aún desconoce como formas escritas. El proceso de producción, así como la interpretación dada por el niño a su escritura interminada, son indicios de una teoría en acción. Bueno, acá Ferreiro nos está contando cómo ella, digamos, llevó adelante sus investigaciones, ¿sí? Como dijimos al principio, toma de Jean Piaget este diálogo con los niños, ¿sí? Y este diálogo, pero no un diálogo cualquiera, sino un diálogo que se basa en este método clínico crítico. ¿Por qué clínico crítico? Bueno, porque por un lado está en el mano a mano con este niño o niña. Es crítico porque por un lado se deja, ¿no?, que el niño nos explique qué es, digamos, cómo pudo, ¿no?, resolver las cuestiones que se le plantean, pero también crítico porque se introducen muchas veces
algunos elementos disruptivos para hacer críticamente, ¿no? Reflexionar al niño acerca de la inconsistencia quizás de alguna de sus hipótesis, ¿no? Por eso decimos, bueno, se les pide que escriba las palabras que se le han enseñado previamente. Por ejemplo, le podemos decir, ¿qué palabras conoces? ¿Qué palabras ya sabías? Y el niño, muchas veces, niños y niñas, generalmente se les enseña, ¿no? Su nombre o cuestiones o palabras muy sencillas. Bueno, partimos de esas palabras que ya sabe para hacerle preguntas, ¿no? Que ahí, ¿no? Nos sacan de esa zona de confort. Por eso decimos que no es solamente plantearle algo que ya puede resolver, de alguna manera en un mecanismo de asimilación, sino que le exigimos un elemento que genera un desafío, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, para poder superar ese desafío satisfactoriamente, el niño va a tener que hacer una acomodación, ¿sí? De esos esquemas iniciales. Pero bueno, se va viendo todo el proceso, ¿sí? Bien. Por eso también tenemos que tener en cuenta la interpretación que da el niño a su escritura terminada. Por eso estamos hablando de esta teoría en acción, ¿sí? Bien. Dice Emilia, para seguir, es verdad que este objeto en particular plantea problemas específicos, en especial en su relación con el lenguaje oral, y que constituirse como objeto de conocimiento es contrario a la idea comúnmente admitida, según la cual la escritura es la simple técnica de transcripción, ¿sí? O sea, Emilia está discutiendo con la gente que sostiene, ¿sí? Los autores, ¿no? Que sostienen o ven a la escritura como una técnica de transcripción, porque ella lo ve como un sistema de representación, ¿sí? La escritura es un sistema de representación. Bien. Cuyo vínculo con el lenguaje oral es mucho más complejo de lo que comúnmente se admite, ¿sí? Bien. Bueno. Vamos a un ejemplo, por ejemplo, dice, es el caso de la entonación, ¿sí? Que es muy importante en la comunicación oral. Se puede decir la misma palabra con diversos sentidos, ¿no? Irónicamente, despreciativo, elogioso, admirativo. Sin embargo, la entonación no se transcribe. No hay una representación de la entonación en la escritura, ¿sí? Bien. O sea, es complejo este objeto de conocimiento, ¿no? Por eso insistimos en esta cuestión, ¿no? Que no es algo, digamos, no es una cuestión más bien mecánica, sino, o simplemente de pasar de un código a otro, sino realmente el sistema de escritura es un sistema de representación, ¿no? Y es compleja la relación que tiene con la oralidad, ¿sí? Bien. Bueno, citamos a Van Benist, Claire Blanche Van Benist, se pregunta, ¿qué conserva la escritura dentro del conjunto de lo que escuchamos cuando la gente habla? ¿Sí? Y esta autora se refiere a 3 niveles de fenómenos de selección: los saberes no lingüísticos, las variaciones audibles y las diferencias de pronunciación. ¿Sí? Bien. Con relación a los saberes no lingüísticos, resalta que no todos los fenómenos que están presentes en un acto de habla son representados en la escritura, ¿sí? La risa, la intensidad de la voz, las aspiraciones. Bien. Las prolongaciones que realizamos al hablar. Esta omisión hace que estemos acostumbrados a considerarlos ajenos a la escritura, dice, ¿no? Bien. También, por ejemplo, a veces hay un solo fonema, por ejemplo, G, ¿sí? Un fonema, G, y sin embargo se pronuncian 2 sonidos muy diferentes, ¿sí? Según dónde esté situada la G, ¿sí? En ga, go, gu, por ejemplo, o en jeji, ¿no? Bien. Podría decirse, ¿sí?
que por lo general las escrituras no conservan las diferencias fónicas existentes por debajo del umbral de los fonemas. Otro nivel que despliega la autora es el de las diferencias de pronunciación, ¿sí? También, según el medio social, la región, la edad. Bueno, acá en Mercedes también tenemos un problema, por ejemplo, con las S finales. Los usos de la lengua, las pronunciaciones varían, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la R y la Y, ¿no? Que muchas veces en algunas regiones se varía el sonido, ¿sí? Bueno, hoy los chicos hoy en día también ven muchos videos, ¿no? de YouTube o algunos canales de dibujitos infantiles donde hablan lo que se llama, o llaman, mejor dicho, porque fue también como una creación de los medios, el español latino, ¿sí? El latino, que ¿a qué representa, no? Es como una especie de universal, pero bueno, en ese español latinizado varían también muchas veces las pronunciaciones de las palabras con respecto, ¿no? a nuestras propias pertenencias culturales, ¿no? Lo mismo con el español peninsular o de España, digamos, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué nos habla de todo esto Ferreiro? ¿Sí? Porque lo que ella está sosteniendo es que no es una simple codificación, ¿sí? Porque no es verdad que lo oral se encuentra en la escritura como directamente, ¿no? No hay una correspondencia unívoca, dice, entre letras y fonemas, ¿sí? O sea, entre los dibujos, vamos a decir, la graficación, ¿sí? de las letras y los fonemas, ¿sí? Los sonidos, las unidades de sonido que tiene nuestra lengua. No hay una correspondencia unívoca, ¿no? Bien. Bueno, Emilia también nos da, bueno, también nos hace una última precisión antes de pasar al último apartado. Es un ejemplo con los mapas, pero bueno, esto es para referenciar que siempre en estos sistemas, digamos, va a haber cuestiones que van a estar representadas y otras que no, o no tanto, y da el ejemplo de los mapas, ¿no? El mapa como una representación de cierta parte del espacio, ¿sí? Es bidimensional, pero también es selectivo, porque cuando uno hace un mapa no muestra todo en el mapa, ¿no? Sino que retiene, digamos, distintos, selecciona, mejor dicho, ¿no? Algunas propiedades de ese objeto representado, ¿sí? Entonces se da un proceso de análisis de esas propiedades y las relaciones en el objeto que va a ser representado, ¿sí? E interpretar un mapa también nos va a llevar incluso a tener el desafío, ¿no? de aproximarnos a otro objeto de conocimiento. Bueno, este es un ejemplo, nos dice ella bastante claro, para pensar que así como el mapa, digamos, el mapa es a lo que es el espacio físico real, digamos, de la misma manera que la lengua escrita es a la lengua, digamos, ¿no? Bien, el mapa dista mucho de ser un mundo como la lengua escrita de la lengua, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, ya llegamos al apartado de la equilibración en la psicogénesis de la escritura, ¿sí? Una vez dicho todo esto que planteamos del marco de la teoría piagetiana para investigar, vamos a encontrarnos, ¿sí? Sobre un concepto de Jean Piaget que es la equilibración, ¿sí? Vamos a pensar un poco en la equilibración. Bien, ¿qué nos dice Jean Piaget? A ver, recuerden que Jean Piaget se diferencia tanto del innatismo como del empirismo, ¿sí? Por eso nos dice que la equilibración sería algo así como el resultado de una autorregulación. La equilibración no lleva a un estado anterior en caso de una perturbación, sino que conduce a un estadio mejor en comparación con el estadio de partida, y todo ello porque el mecanismo autorregulador ha permitido mejorarlo, ¿sí? Por eso llama equilibración incrementante a este progreso en la equilibración, ¿sí? Bien.
Veamos. Ferreiro y Teberovsky nos advierten de la pertinencia de la teoría de la equilibración diciendo lo siguiente. Un progreso en el conocimiento no se obtendrá sino a través de un conflicto cognitivo, cuando la presencia de un objeto no asimilable fuerce al sujeto a modificar sus esquemas asimiladores, o sea, realizar un esfuerzo de acomodación, ¿sí?, tendiente a incorporar lo que resulta inasimilable. Bien, vamos a analizar un poquito eso que es sumamente importante para entender justamente el proceso, ¿no? Bien, y para entender también cómo, digamos, funcionan los mecanismos de asimilación y acomodación. Fíjense como todos los conceptos que mencionábamos, ¿no?, en el glosario que realizamos en la primera parte, como hacer un repaso de la teoría pelletiana, vuelven a incorporarse en la teoría de Emilia Ferreiro. Bien, entonces, para que haya un progreso, digamos, en el conocimiento, ¿no?, de un estado de menor conocimiento a un estado de mayor conocimiento, lo que nos va a plantear Emilia Ferreiro va a ser lo siguiente. Digamos, la única forma de avanzar va a ser presentar un conflicto cognitivo. Por ejemplo, un niño que tiene una hipótesis silábica, ¿no?, piensa que a cada sílaba se corresponde una letra. Y nos dice que esta representación, casa, ¿sí?, y esta representación significa casa, ¿no? Yo le digo, ¿qué dice acá? Ka, ¿qué dice acá? Sa. Bueno, genial. Ahora, si alguien le plantea un conflicto cognitivo, podría ser el siguiente. Por ejemplo, escribamos cara, ¿no? El niño empieza ka, ra. Hasta ahí todo bien, o no sé si todo bien. Pero lo que le va a presentar la investigadora en este caso va a ser un conflicto cognitivo. ¿Cuál sería el conflicto cognitivo? Bueno, por ejemplo, decirle al niño o a la niña, ¿no? ¿Te parece que esta escritura no es igual a esta? Y ahí vamos a ver qué nos responde el niño, ¿no? Si el niño se da cuenta de esa equivalencia o hace alguna variación, ¿sí?, si puede responder, si no puede responder, si se queda pensando y va a buscar, digamos, la forma de superar este conflicto. Bueno, justamente es el proceso del cual vamos a profundizar un poquito más. Bien. Veamos. Vamos a citar, ¿sí?, diferentes tipos de compensaciones que tienen los niños frente a estos conflictos, ¿sí? Piaget los denomina alfa, beta y gamma, ¿sí?, las tres letras griegas. Tres tipos de reacciones frente a las perturbaciones, ¿sí? Bueno, en la reacción alfa, vamos a decir, si la perturbación es considerada implícitamente como tal por el sujeto, la anulará despreciándola sin más o simplemente eliminándola, ¿sí? O el sujeto no lo quiere tener en cuenta. Bien. Entonces, en la reacción alfa, lo que va a hacer el sujeto es, tengo el conflicto planteado, lo que va a hacer el sujeto es directamente evadirse, ¿sí? Rechazarlo, irse, ¿no? Irse del problema, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se levanta y se va a jugar. Bien. Luego tenemos la reacción beta, ¿sí? La reacción beta sería integrar en el sistema el elemento perturbador, ¿sí? Digamos, no anular la perturbación, sino modificar el sistema hasta hacerla asimilable. Por ejemplo, digamos, podríamos ir interiorizando ciertas cuestiones, ¿no? Ejemplo, volvamos al ejemplo de este niño, ¿no? El niño escribía casa y cara. Bueno, el niño entra en conflicto, ¿sí? Porque
le planteamos que son, si se puede escribir de la misma manera. Entonces quizá el niño nos hace una pregunta, ¿sí? No sé, por ejemplo, la casa, no sé, es más grande, entonces voy a agregarle una letra más, ¿sí? Haz una hipótesis acerca de la escritura, ¿sí? Y intenta compensar ese conflicto. Bien. Una tercera reacción es la que Piaget llama gamma, ¿sí? Y consiste en anticipar todas las variables posibles, lo cual le hace perder su carácter perturbador, porque ya van a ser predecibles y deducibles, ¿sí? Supónganse un niño que ya está pasando de una etapa silábica a una alfabética, ¿no? Entonces se empieza a incorporar que para representar una sílaba va a necesitar dos letras, ¿no? Ka, sa. Y cuando se le presente la otra palabra, quizás nos pregunte, por ejemplo, nos pida otra letra para representar el sonido ra, ¿no? Bien, perfecto. Estas conductas indican el paso de variaciones extrínsecas a sistemas de variaciones intrínsecas. Las conductas alfa, beta y gamma, la perturbación simplemente neutralizada, luego incorporada parcialmente en el sistema y finalmente formando parte del sistema, ¿sí? Este es el progreso, digamos, ¿no? Los ejemplos con los que Piaget ilustra estas reacciones están centrados en sus propias obras, ¿sí? Por eso están pensados del lógico matemático. Pero también lo podemos ver en la cuestión por ejemplo acá, ¿sí? En una entrevista podemos ver los diferentes tipos de reacciones, ¿sí? Bueno, yo les sugiero que esto lo puedan leer a esta entrevista, la vamos a retomar y también vamos a retomar el caso Amanda, que es también para recorrer, mejor dicho, estos progresos, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, espero que les haya servido el pequeño, ya no sé si pequeño, resumen, pero bueno, la idea era un poco acompañarlas en esta lectura, ¿sí? Ya en la próxima clase vamos a ver los ejemplos para que queden más claros. Bueno, muchas gracias